Previamente en Bleach, supremacía alienígena. Dado a los mecanismos de aquel extraño hombre, Ben Tennyson se encontró a sí mismo varado dentro de un desierto en medio de la nada, en un mundo completamente distinto al suyo. Su llegada no fue disimulada, pues sin que lo supiese, los seres más poderosos de Hueco Mundo, los Espada y su señor, el traidor segador de almas, Aizen, lo vigilaban desde su sede en las noches. Curioso por las transformaciones que demostraba este recién llegado, Aizen autorizó a sus hombres el poder enfrentarse con este chico si se topasen con él, para demostrar de lo que era capaz. Abriéndose paso por el desierto de Hueco Mundo, Ben no se tardó en encontrarse problemas, primero, en la forma del guardián Runuganga, el guardián de las arenas blancas, y posteriormente, una vez que logró entrar a la colosal fortaleza de las noches, Asiruchi Sanderuixi, la privaron espada, número 105. Tras una breve escaramuza en la cual el héroe de héroes demostró alguna de sus transformaciones en combate al arrancar, la pelea se detuvo por la llegada de la espada número 4, Ulquiorra Schiffer, quien con su mera presencia fue suficiente para hacer temblar a la privaron espada, para la confusión de Ben. Informándole que el señor del Hueco Mundo deseaba hablar con él, Ulquiorra guía a Ben a la sala del trono, en donde junto a docenas de personas vestidas de blanco, con agujeros y pedazos de hueso desperdigados en su cuerpo, aguardaba a Aizen a su llegada. Con la esperanza de que este hombre pudiese tener una forma con la cual volverlo a casa, Ben se le acerca en busca de respuestas, sin tener idea sobre el malvado individuo que se erguía sobre él. ¿Cuáles serán los planes de Aizen sobre inesperado visitante? Todo y más a continuación, en el siguiente capítulo de Bleach, Supremacía Alienígena. Capítulo número 3. Aizen, el emperador de Hueco Mundo. Ben no pudo evitar sentirse inquieto al observar a su alrededor. Era el centro de atención de todos en la sala. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio, y otros con ansias. Tuvo que esforzarse para no estremecerse. Pero lo que realmente no pudo ignorar era que muchas de esas personas tenían agujeros en su cuerpo, incluso en lugares donde era imposible seguir viviendo, como en el pecho, donde debería estar el corazón. ¿Cómo era posible que tuvieran esos agujeros y siguieran vivos? Ben no lo sabía, pero tenía un fuerte presentimiento de que no le gustaría la respuesta. Bien, dijo Aizen, llamando la atención de Ben de nuevo. Podemos aprender mucho el uno del otro. ¿Puedo hacerte algunas preguntas primero? Pese a que Ben agradecía que Aizen quisiera simplemente hablar, a diferencia de Runuganga o Shiruchi, eso no significaba que fuera a confiar en él de inmediato. Se encontraba en un lugar desconocido y superado vastamente en números, y ese trono tan ridículamente alto en el que se encontraba sentado, le daba cierta mala espina de ese hombre, debía de ser precavido. En todo caso, no era exactamente justo juzgar, no solo era un intruso en su fortaleza, pero también se encontraba en un universo diferente, donde era probable, según lo que había visto, que las cosas no funcionaran como estaba acostumbrado. Cooperaría por el momento. Seguro. Suena justo. Aizen sonrió. ¿Podrías hablarme de esas transformaciones tuyas? Me intrigan bastante. Ben no se sorprendió. Se remangó y levantó el brazo izquierdo, dejando al guantelete verde que era el Ultimatrix a plena vista, lo cual, de inmediato, causó que todos los presentes se fijaran en su aparato. Esta es el Ultimatrix. Contiene el ADN de diferentes alienígenas. Ben decidió, por el momento, ser lo suficientemente abierto como para ganarse su confianza, pero no tanto como para decirlo todo. Aquello produjo un jadeo colectivo y hasta los ojos de Aizen se abrieron un poco más. ¿Alienígenas, dices? Ah, sí, una mierda. Rugió Noitora, atrayendo todas las miradas hacia él. Ben no pudo evitar lo sumamente curiosa que era la apariencia larguirucha de ese hombre. Los alienígenas no existen. Este tipo está mintiendo. Noitora, Aizen dijo su nombre suavemente, y aun ese simple acto fue lo suficiente para hacer estremecer al hombre. Permite que nuestro invitado termine. No veo razón alguna para que mienta. Además, que la existencia de alienígenas no se haya comprobado no significa que no existan. Noitora se puso nervioso, y se disculpó un momento después. Sí. Perdón, Lord Aizen. Así que los alienígenas no existían en ese universo o su existencia no había sido descubierta.
Si ese era el caso, entonces ¿qué eran estos tipos? Pues, claramente para este punto, humanos, no lo eran. Aizen volvió a mirar a Ben. Así que este Ultimatrix te permite transformarte en alienígenas mediante su ALM. Vaya arma tan impresionante. Bueno, no es realmente un arma, corrigió Ben. Es un dispositivo creado para la paz. Noitora parecía a punto de explotar otra vez, pero un vistazo de Aizen lo calló al instante. Mucho del resto murmuraba con escepticismo. Discúlpame, Ben, dijo Aizen, al parecer expresando lo que el resto pensaba, pero considerando el potencial de ese dispositivo, me cuesta creer que sea una herramienta para la paz. Bueno, puede ser usada como arma, admitió Ben. No que Aizen estuviera tan equivocado, pues a diferencia del Omnitrix, el Ultimatrix era en efecto un arma, pero él no necesitaba saber eso por ahora. Pero su creador lo hizo para fomentar el entendimiento entre otras especies. Es hacer literal lo de ponerte en el lugar de otro. Algunos se veían decepcionados por su mentira, como si esperaran que la Ultimatrix fuera una verdadera arma. Otros, como ese hombre de cabello rosado y de gafas, o el hombre de cabello castaño, lo miraban con curiosidad y asombro. Ya veo, reflexionó Aizen. Supongo que, como poseedor de ese dispositivo, debes de ser algún tipo de guardián de la paz de donde vienes. Mucho de lo que hago es por la paz, sí, respondió Ben. Pero en general soy básicamente un superhéroe. Hubo risas y burlas en el lugar. Ben frunció el ceño, pero permaneció tranquilo. Ya estaba acostumbrado. ¿Y de dónde vienes exactamente? Preguntó Aizen. Ahora venía lo difícil. Vengo de un pueblo llamado Belwood. Está en la Tierra en otro universo. Los ojos de Aizen se abrieron más esta vez, y la sala entera explotó con gritos. Todos hablaban al mismo tiempo, negando, insultando, sorprendidos, escépticos. Silencio, la voz calmada de Aizen hizo que todos callaran al instante. Miró fijamente a Ben. Dices venir de otro universo. ¿Tienes alguna prueba? Y si es así, ¿por qué estás aquí? Ben respiró hondo. Soy súper famoso en mi universo. Todos saben quién soy, pero ustedes no. Además, activó la Ultimatrix y giró el dial, mostrando hologramas de sus alienígenas. Nunca han visto a ninguno de estos tipos porque no existen aquí. Tu razonamiento es correcto, admitió Aizen. Pero existen otras explicaciones posibles para tu Ultimatrix, tus transformaciones, quién eres y de dónde vienes. Ben se encogió. Sí, su prueba era débil, pero era la única que tenía. Sin embargo, continuó Aizen, he visto muchas cosas. Los universos alternos no son imposibles. Y si quisieras mentirme, habrías inventado algo mucho más convincente. Te daré el beneficio de la duda por ahora. Ben suspiró aliviado. Pero si vienes de otro universo, continuó Aizen, ¿cómo llegaste aquí? Ben se rascó la cabeza. No fue por elección, eso lo puedo asegurar. Todo estaba tranquilo en mi universo y me estaba aburriendo. Entonces llegó un tipo diciendo que conocía a un amigo mío, y que podía ayudarme a matar el aburrimiento, dándome la oportunidad de viajar a otro universo. Yo dije que tal vez visitar otro universo sería genial. Entonces, antes de que siquiera pudiera pensarlo un poco, abrió un portal y me lanzó dentro. Terminé en un desierto y bueno, aquí estoy. Silencio total. Todos esperaban lo que Aizen diría. Vaya, dijo Aizen. Has tenido una experiencia interesante. Podrías decirse, respondió Ben. Ben. Podrías esperar afuera un momento. No había mucho que pudiera hacer, así que Ben salió y cerró la puerta. Aizen se puso serio inmediatamente. Mis queridos espada, ¿qué piensan? El chico miente. Declaró Baragan. Universos alternos. Alienígenas. Basura. Aizen sonrió. ¿Quién eres tú para decir eso, Baragan? Tú mismo creías que Hueco Mundo era el único reino que existía. Baragan apretó su ojo, mas no respondió. Ese chico sería el sueño de cualquier científico. Gimió Esayelaporro. Prueba de universos alternos. Extraterrestres. Se estremeció con placer, perturbó a todos sus adyacentes. Ese dispositivo suyo es muy interesante, añadió Ulquiorra. Pudo defenderse contra Cirucci Sandewix y sin siquiera luchar en serio.
Aún desconocemos cuántas transformaciones posee y lo que cada una puede hacer. Es difícil creer que algo así se hiciera para entender a otros, comentó Stark, dejando a todos sorprendidos. Pese a ser la primera, raramente se podía esperar de él algún comentario o introspección sobre el tema del momento, limitándose a que los otros hicieran su pensar. Aizen sonrió. El hecho de que Ben Tennyson causara que Stark de hecho participara de la conversación era impresionante. Una herramienta con tanto poder usada para la paz, comentó Baragan con una pizca de veneno en su tono. De seguro quien sea que creó ese aparato, debería saber que otros lo intentarían usar como el arma que es. De hecho, si es que el aparato tiene suficientes formas, permitiría a uno conquistar sobre todo. Si solo el antiguo rey de Hueco Mundo lo supiera. Con todo ese potencial poder y quiere ser un héroe, gruñó Grimhau, la sexta espada, quien para ese punto se había mantenido callado respecto a la situación del chico alienígena. Era un hombre esbelto, de cabello azul vivido y la falta de camisa por debajo de chaqueta dejaba al descubierto su musculatura y agujero hueco, mientras que pegado a su mejilla diestra residía los restos de su máscara a modo de quijada. ¡Qué patético! El hecho de que use ese poder para hacer justicia es admirable, replicó Tozen, reposando sus ciegos ojos sobre el bocón espada. Pero ahora que está aquí, ¿qué haremos con él? Jin añadió. Ello produjo una sonrisa en el rostro de Aizen. Me interesa quién lo envió y con qué propósito. ¿Fue acaso para interrumpir mis planes? ¿O bien, para ayudarme? Ninguna opción puede descartarse. Pero si lo que Ulquiorra me informó es correcto, Ben no sabe nada de los huecos, como menos, los segadores de almas. Si es que Ben hubiese sido deliberadamente enviado a nuestro universo, quien sea que lo envió, le hubiese informado del lugar de donde iba a ir. Todos quedaron en silencio. En cualquier caso, no puedo ignorar la oportunidad de tener a un nuevo aliado. Y si Ben no sabe nada de la sociedad de almas, eso juega a mi favor. Esa noticia sorprendió a un buen número de los presentes. ¿Quieres reclutarlo?, inquirió Baragan, disgustado. ¿Por qué no? No veo motivos por el cual no debería. Aunque es cierto que no me encuentro al tanto de las intenciones, si siquiera hay, de ese individuo que lo envió a Hueco Mundo, no puedo pasar por alto a un potencial aliado como este. Hubo diversas reacciones, pero Aizen los silenció a todos con una mera mirada. Pero primero veamos si decide ayudarnos por voluntad propia. Esto sorprendió a todos, incluso a Ulquiorra. ¿Aizen no iba a usar su método común? Eso era extraño. Pero ¿podría en verdad conseguir que se les uniera por decisión propia? Ben nuevamente se encontró sentado contra la pared, esperando. Esto ya se estaba volviendo algo habitual. Claramente estaba ocurriendo un debate de qué hacer respecto de él. Exhaló un suspiro y echó la mirada sobre el techo. Para este punto, ese Aizen había demostrado ser bastante amable, dándole el beneficio de la duda, pese a la oposición que demostraban algunos de sus hombres, soldados, súbditos, como fuera el caso, y pese a lo anterior, eso no significaba que bajaría la guardia. Sí, parecía amistoso, pero eso no significaba que fuera confiable. Experiencias como con la de Michael Morningstar le habían enseñado que la traición podía llegar hasta de la cara más amigable. Su pensar se tornó a otros asuntos. Aunque pudiese confiar en él, eso no le aseguraba de que él siquiera tuviese la menor idea de cómo regresarlo a su propio universo. No existía certeza de que este mundo siquiera habría una forma con la cual poder enviarlo de vuelta. Ben volvió a la realidad con el crujir de las pesadas puertas, en donde, la delgada figura de Ulquiorra hizo presencia. Vuelve a entrar. Pese a encontrarse un poco irritado por ese tono demandante y gélido suyo, le hizo caso de todos modos, volviendo a la sala del trono, donde todos lo aguardaban. Ben Tennyson, dijo Aizen. Te voy a ser franco, no sé cómo enviarte a tu universo. Ben no había esperado que Aizen contara con la solución a su problema, pero no por menos eso no lo hacía decepcionante. Sin embargo, continuó Aizen, sería cruel de mi parte no buscar una forma de ayudarte a regresar. Ben levantó una ceja. ¿Crees que puedes encontrar una forma de enviarme a mi universo? Creo que sí. Pero tomará tiempo y esfuerzo. No me sorprende. Así son estas cosas. Mientras tanto quiero pedirte algo.
Ya venía el costo, nada era gratis en el universo, o multiverso en este caso. Se acerca una guerra. Y creo que tú nos podrías ser de ayuda. ¿Una guerra? Genial. Ben solo quería matar el aburrimiento y terminó en plena guerra. Pero qué buenas vacaciones. Pero antes, dijo Aizen. Hay algunas cosas que debes entender. Noté que mirabas los agujeros y los huesos de mis tropas. Debes estar curioso de qué eso significa. Ben hizo un mueca y bajó la mirada. Perdón. No tienes por qué disculparte, es perfectamente entendible. Pero, Ben, deberías prepararte para lo que voy a decirte. Nosotros somos espíritus. La cabeza de Ben dio un salto. ¿Qué? ¿Acaso son fantasmas? Lo somos. Ben quedó boquiabierto. Fantasmas, verdaderos fantasmas. Sí, estaba acostumbrado de una variedad de cosas extrañas, incluso alienígenas que asemejaban fantasmas. Pero jamás había interactuado con un genuino fantasma, al menos, hasta ahora. Yo, junto con Jin y Tozen, ellos saludaron, somos segadores de almas. ¿Segadores de almas? Ben repitió con confusión. ¿Como la parca? Aizen rió suavemente. Estaba al tanto de lo que el mundo de los vivos asociaba a un segador. De cierta forma. Nuestra labor es guiar almas a la sociedad de almas. El más allá de este universo. ¿Y los huecos? Eso es más complicado. Cuando la gente muere, su alma queda encadenada a su cuerpo con una cadena del destino. Si la cadena se rompe y el alma permanece demasiado tiempo en el mundo humano, la cadena se corroe. Cuando desaparece por completo, el alma se transforma en un hueco. Criaturas con máscaras que devoran almas para llenar el vacío que poseen. Ben sintió escalofríos. ¿De devoran almas? Varios espada lo miraron con desprecio. No los culpes, Ben, dijo Aizen. Están vacíos por dentro, necesitan llenar ese hueco, simbolizado por el agujero en su pecho, incluso si es que tienen que ir al extremo para poder saciar ese mal que los aflige. Entonces Ben entendió por qué tantos de los presentes contaban con agujeros en su cuerpo. Como estoy seguro de que puedes intuir, todos los que ves a tu alrededor solían ser huecos, dijo Aizen. Ahora son arrancar. Huecos que rompieron su máscara y obtuvieron forma humanoide. Al menos ahora sabía qué exactamente eran. Para cuando Ben abrió la boca para preguntar sobre la guerra, Aizen lo detuvo con el levantar de un dedo. Debes de estar preguntándote qué era esa guerra de la que mencioné, ¿cierto? Inquirió Aizen, sorprendiendo a Ben. ¿Acaso podía leer mentes? Aizen prosiguió. Bien, Ben, es el trabajo de los segadores de almas, guiar a las almas a la sociedad de almas, para que de esa manera, evitar que se conviertan en huecos y amenacen a otros espíritus. Pero, desafortunadamente, la sociedad de almas se ha vuelto en un nido de corrupción con el pasar de los tiempos. Muchas de las almas son plenamente ignoradas, en vez de ser guiadas, no teniendo otra opción pero volverse huecos, para luego ser cazados sin compasión por los segadores de almas, en vez de intentar ayudarlos. Los ojos de Ben se abrieron ante aquella revelación. Pero no es ahí donde acaba la corrupción, pues esta ha logrado manifestarse dentro de las propias paredes de la sociedad de almas. En ella existen ricos y pobres, fuertes y débiles. Los poderosos pisotean a los débiles sin consecuencias y su capricho, forzándolos a vivir en condiciones miserables y prácticamente inhumanas, mientras que los ricos viven cómodamente en sus mansiones. Ben apretó los puños. Poco odiaba tanto como a los corruptos y a los abusivos. Nosotros simplemente ya no lo podíamos tolerar, Aizen afirmó con firmeza. Por lo cual, yo, Tozen y Jin desertamos de la sociedad de almas, y nos fuimos a Hueco Mundo, la tierra de los huecos. Alguien tenía que ayudar a esas almas, y éramos los únicos que estaban dispuestos a levantar siquiera un dedo para ello. Ayude a los huecos a volverse a arrancar, y juntos construimos la fortaleza de las noches. Pero para la sociedad de almas, mi traición no les fue del menor agrado. No se detendrán en nada para destruirme y mis fuerzas mientras intento derrocar a ese corrupto sistema, y hacer del mundo un mejor lugar. Aizen miró fijamente a Ben, pese a su rostro mantener la firmeza apta de un líder, Ben podía ver un matiz de imploración. Sé que no es tu universo. Pero, en verdad, necesito tu ayuda. Ben suspiró, y se cruzó de brazos.
otra vez metido en guerra ajena. Como si las otras veces que ha hecho eso le resultaron tan bien. Especialmente cuando intentaba tomar un bando. ¿Intentaste hablar con ellos?, preguntó, pero ya se imaginaba la respuesta. El gobierno de la sociedad de almas está formado por un montón de tontos necios, atascados en tradiciones arcaicas, y ellos harán todo lo necesario para mantener esas viejas reglas, importándoles nada la moralidad o pragmatismo de estas. Respondió Aizen, disgustado. Ven, recientemente una segadora de almas transfirió sus poderes a un humano para salvar a su familia. Por ayudarlo, fue sentenciada a muerte. Y, ni siquiera su propio hermano, la cabeza de uno de los 4 clanes de la nobleza más poderosos, se molestó en levantar siquiera un dedo por ella. Al contrario, fue él mismo a arrestarla. ¿Qué?, gritó Ben, exaltado. Los líderes de la sociedad de almas no les importa en verdad proteger a las almas, solo les interesa mantener su propio poder, por cualquier método que ellos vean necesario. Ben bufó en frustración. Le recordaba a varios gobiernos de su universo. Pero si una segadora de almas estaba dispuesta a romper sus propias reglas para salvar a alguien, no todos podían ser malvados. Sé lo que piensas, dijo Aizen, otra vez acertando. Sí, existen otros segadores de almas que no están de acuerdo con el estado de las cosas, pero su esfuerzo de intentar cambiar el sistema desde adentro es fútil. Solo destruyendo el sistema y creando uno nuevo se podrá hacer justicia. Ben frunció el ceño. Podía entender el querer derrocar a líderes corruptos y tiranos, pero la pregunta era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Aizen para lograr su objetivo. Te consideras un héroe, ¿no es así?, añadió Aizen. Este no será tu universo, pero realmente le darías la espalda a personas necesitadas. Y ahí iba Aizen, atacando a Ben donde más podía afectarle. Aún así, Ben evaluó su situación en su mente. Necesitaba una forma de volver a casa, las formas corruptas de la sociedad de almas lo disgustaban, y sentía lástima por todos esos arrancar. Sus experiencias sin duda habían sido horribles. Y como Aizen dijo, él era un héroe, no podía simplemente darle la espalda a personas que necesitaban su ayuda. Pero, ¿y si todo esto era un plan para poner a Ben de su lado? Aizen era una persona muy encantadora y carismática, Ben podía notarlo. Pero al mismo tiempo, eso le recordaba demasiado a Michael Morningstar. Sin embargo, si Aizen estaba diciendo la verdad, entonces la sociedad de almas necesitaba ser detenida o al menos corregida. Este era el lugar al que la gente iba después de morir, por el amor de Dios. Ben decidió seguirle el juego por ahora. Pero podía vigilar a Aizen y prepararse en caso de que el segador de almas terminara siendo otro traidor. Está bien, dijo Ben finalmente. Te ayudaré. Pero quiero dejar algo claro. ¿Sí?, preguntó Aizen con curiosidad. Te ayudaré pero lo haré a mi manera, dijo Ben, dándole a Aizen una mirada firme. No mataré a nadie a sangre fría, intentaré razonar con esos segadores de almas si puedo, y no permitiré que vidas inocentes sean puestas en peligro. Aizen asintió con una sonrisa. Eso es perfectamente aceptable, Ben. Ben suspiró. Aparte de eso, te ayudaré en lo que pueda. La sonrisa de Aizen creció. Gracias, Ben. Realmente lo aprecio. Se levantó de su trono. Ya que te quedarás con nosotros, debo presentarte a mis fuerzas. Miró hacia Jin y Tozen. Este es Jin Ichimaru y Tozen Kaname. Como ya mencioné, son también segadores de almas que desertaron conmigo tras ver lo corrupta que es la sociedad de almas. Mucho gusto, Ben, dijo Jin, dándole a Ben una mirada que lo hacía sentir como si una serpiente lo estuviera observando. ¿De verdad vas a animar este lugar? Puedo notarlo. Saludos, Ben Tennyson, dijo Tozen en un tono sereno, inclinando la cabeza. Es un honor conocer a otro que lucha en nombre de la justicia. Espero con ansias pelear a tu lado. Ben solo sonrió con un poco de incomodidad. Al menos estaba dando una buena impresión hasta ahora. Los arrancar que ves ante ti son conocidos como los Espada y sus fracción, dijo Aizen, indicando a todos los arrancar que estaban en la sala. Clasificados del 10 al 1, son los arrancar más poderosos de las noches. Mis generales, por así decirlo. Todos ustedes, preséntense a nuestro nuevo amigo.
Yami fue el primero en adelantarse y Ben estuvo tentado a dar un paso atrás. El tipo era enorme. Tan grande como varios de los mejores peleadores de cuerpo a cuerpo suyos. Yami sonrió con confianza mientras lo miraba desde arriba. Yami largo, espada número 10, igual que tú. Ben ladeó la cabeza hasta que se dio cuenta de que probablemente se refería al 10 en su chaqueta. Se preguntó brevemente qué diría Yami si supiera que uno de los apodos de Ben era Ben 10. El siguiente en adelantarse tenía una apariencia bastante única. Esta persona llevaba una túnica tipo vestido que cubría todo su cuerpo junto a una chaqueta con volantes y un guante en su mano izquierda. Su rostro estaba cubierto con una larga máscara con 8 agujeros, aunque eran demasiado pequeños como para que Ben pudiera observar algún detalle de su rostro. Soy el espada número 9, Aroniero Aruruarie, dijo en una voz masculina profunda antes de hablar con una voz aguda y femenina. Encantado de conocerte, Ben Tennyson. Ben se quedó ahí, parpadeando rápidamente mientras Aroniero se retiraba y Esayelaporro daba un paso adelante, haciendo una reverencia dramática. Soy el espada número 8, Esayelaporro Grans, le dio a Ben una mirada intensa y pareció sonreír con picardía. Estoy realmente feliz de conocerte. Dijo Ben, incómodo. Gracias. Esayelaporro se hizo a un lado para dejar pasar al siguiente espada, pero esa mirada, casi ardiente, nunca salió de su rostro. Ben contuvo un escalofrío cuando el siguiente a arrancar se plantó frente a él. Era alto, musculoso y de tez oscura, y vestía un atuendo parecido al de las artes marciales. Tenía líneas que bajaban desde su cabeza calva hasta los ojos, 3 triángulos debajo de la barbilla, lo que parecía ser una moicana hecha de huesos, un collar hecho de dientes y pendientes con forma de calavera. Soy el espada número 7, Somari Rureaux, informó el hombre con voz profunda. Siéntete honrado, Ben Tennyson, de trabajar junto al señor Aizen. El siguiente fue Grimhaug. Ben sintió alarmas internas en su cabeza, producto de esa siniestra sonrisa de depredador dibujada en su rostro. Grimhaug Ejerjaques, espada número 6, dijo Grimhaug, con su sonrisa creciendo. Estoy ansioso por ver lo que puedes hacer con ese guantelete tuyo. Ben ya podía notar que este tipo, Grimhaug, sería un problema en el futuro. Noitora fue el siguiente. Noitora Hilga sacó la lengua para mostrar un gran número 5 negro tatuado en ella. El quinto espada. Grimhaug no es el único ansioso por ver lo que puedes hacer. Genial. Había 2 como él. Ulquiorra dio un paso adelante. Ya sabes quién soy. Ulquiorra Schiffer, espada número 4. Y eso fue todo lo que dijo antes de retirarse. Los ojos de Ben se abrieron de par en par y su mandíbula cayó cuando la siguiente persona llegó. Era, sin lugar a dudas, una de las mujeres más hermosas que había visto en su vida. Y él había visto muchas durante sus aventuras. Era alta, de tez morena, cabello rubio amarillento, con ojos color agua y cejas gruesas. Su camisa tenía un cuello alto que cubría la mitad inferior de su rostro, lamentablemente, mientras que la parte inferior era tan corta que la mitad inferior de sus enormes pechos quedaba expuesta, con un cierre que iba desde abajo hacia arriba. Las mangas de la camisa cubrían completamente sus brazos, cruzados bajo su pecho, con extensiones negras tipo guantes en los dedos. También había aberturas en la parte superior de sus pantalones, mostrando una buena porción de sus torneados muslos. ¿Era esta mujer algún tipo de exhibicionista? Al darse cuenta de que ella lo estaba mirando directamente, Ben cerró la boca de golpe. Saludos, Ben Tennyson, dijo la mujer con un tono sorprendentemente formal que no concordaba con su poca modestia. Soy la espada número 3 Tira Rivel. Sintiendo algo de incomodidad, Ben le sonrió. Un gusto conocerte. Con un asentimiento, Arribel siguió su camino. Ben no pudo evitar mirarla mientras lo hacía. Entonces de repente sintió que alguien lo observaba. Giró la cabeza y vio a 3 arrancar femeninas, mirándolo con caras que gritaban asesinato. Ben no sabía quiénes eran, pero supuso que eran cercanas a Arribel y no les había gustado como la había mirado. Uy. El siguiente fue Baragan, quien observaba a Ben de arriba a abajo con una expresión totalmente desinteresada. Baragan Loisenbarn. Y luego volvió al grupo más grande de arrancar que no eran espada.
No había dicho su rango, pero era obvio que era el espada número 2, como también lo poco contento que debía de estar por serlo. Y el último fue Stark. ¿Qué tal?, dijo en un tono cansado. Espada número 1, Coyote Stark. No era el tipo de persona que esperaba que fuera el primero. Después regresó junto a una pequeña arrancar con cabello verde, casco con cuernos y un atuendo nada apropiado para alguien de su edad. Ahora ya estás familiarizado con los espada, dijo Aizen. Me gustaría que trabajes junto a uno de ellos para que puedan informarte sobre los detalles más elaborados de este universo. Los espada reaccionaron de varias maneras. Porro parecía encantado, Grimham y Tora tenían sonrisas sádicas dibujadas en el rostro, Baragan parecía listo para explotar si le asignaban a Ben, la expresión de Aroniero era incierta debido a su máscara, a Yami parecía no importarle mientras que Stark, Arribel y Ulquiorra mantenían expresiones neutrales. Aizen evaluó sus opciones con cuidado. Aunque había muchas formas en las que podía obligar fácilmente a Ben a unirse a él, encontraba más divertido lograr que el chico eligiera estar de su lado. Porro, Grimham y Tora estaban fuera de la discusión, por razones obvias. Baragan. Absolutamente no. Sinceramente, Aizen pensó que los mejores para trabajar convencerían Ulquiorra, Arribel y Stark. De esos tres, Arribel y Stark tenían los pasados más trágicos, lo cual aumentaba las posibilidades de que Ben se sintiera más compasivo hacia su causa. Pero en ese momento, parecía que la fracción de Arribel quería destrozar a Ben, así que solo quedaba una opción lógica. Stark, dijo Aizen. Ben estará bajo tu supervisión. Stark suspiró y se rascó la cabeza. Seguro. Porro se desinfló en decepción mientras Noitora y Grimham fruncían el ceño. Ben estaba un poco sorprendido. Iba a pasar tiempo con el espada más poderoso. Aunque no sabía mucho del tipo, el hecho de que fuera el arrancar más poderoso de las noches era bastante genial. Ahora, dijo Aizen. Todos, regresen a sus habitaciones. Sonrió. Creo que ya ha habido suficiente emoción por hoy. Y con eso, los espadas se dispersaron, aunque muchos lanzaron miradas rápidas a Ben mientras se iban, como Porro, Grimham, Noitora y esas tres chicas que estaban con Arribel, solo por nombrar algunos. Pronto, los únicos que quedaban eran Ben, Aizen, Tozen, Jin, Stark y la pequeña Arrancar. Ella llevaba unos pantaloncillos blancos con una línea negra en el centro, calentadores, botas altas forradas de pelaje, un chaleco abierto con cuello alto y un agujero en medio del estómago. Sobre su cabeza, de cabello verde claro, tenía un casco con cuernos, con el cuerno izquierdo roto cortado. El lado izquierdo del casco cubría su ojo izquierdo, con un diseño de flama sobre el hueco del ojo, mientras que su ojo derecho rosado seguía visible. Un gusto conocerte, dijo la chica con una gran sonrisa. Me llamo Lilinette Gingerbook y parece que te quedarás con nosotros por un buen rato. Ben soltó una risa leve. Supongo que sí. Stark suspiró mientras se frotaba la cabeza. ¿Qué es esa actitud? Gruñó Lilinette de repente, pateando a Stark en la retaguardia y dejando a Ben atónito. Lord Aizen te ha dado una tarea. Muestra algo de motivación, flojo. Además de escuchar a una niña hablar con ese lenguaje, Ben no entendía por qué Stark dejaba que esa mocosa lo pateara así. Pai. Suficiente. Pai. Está bien, ya. Respondió Stark. Lilinette dio un paso atrás y puso sus manos en la cintura. Vamos. Es hora de volver. Se giró sobre sus talones y ya estaba caminando. Ya voy, murmuró Stark mientras la seguía. ¡Qué fastidio! Ben estaba demasiado sorprendido como para decir algo, así que se conformó con seguirlos en silencio, empezando a preguntarse si realmente habría sido mejor que lo asignaran a otro espada. Una vez que se fueron, Jin se volvió hacia Aizen. Muy bien jugado, elogió. Sigues siendo tan buen actor como siempre. No necesitaba actuar mucho, dijo Aizen, de pronto volviéndose arrogante y distante. No mentí cuando le hablé a Ben sobre la corrupción de la sociedad de almas. Aunque convenientemente omitiste nuestra propia participación en la ejecución de la pobre Rukia, señaló Jin. Ben no necesita saber eso, dijo Aizen con confianza. Solo necesita saber lo que lo hará más útil para mí.
¿No te preocupa lo que suceda si descubre la verdad?, preguntó Jin, incapaz de ocultar su curiosidad. Aizen soltó una leve risa. Ben Tennyson es único y no conozco el alcance completo de sus habilidades. Pero si llegara a volverse contra mí, entonces me encargaré de él. Aunque Aizen dijo esto con confianza, no pudo evitar preguntarse sobre el verdadero potencial de Ben. Por lo que él sabía, Ben podía ser literalmente un ejército por sí solo. Así que el segador de almas traidor decidió que necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre el chico, para estar debidamente preparado en caso de que llegaran a enfrentarse. Y Aizen ya tenía una idea en mente. Hola, soy Ben Tennyson. Las noches y los arrancar son en verdad algo como nunca había visto antes. Eso es divertido viniendo del niño alienígena. Vamos, muéstrame tus transformaciones. Ahí se encuentras, idiota. Pagarás por tu insulto a la señora Harribel. En el próximo Bridge, supremacía alienígena. Alienígenas en las noches, las feroces tres bestias. No era mi intención ofenderla, lo juro.